Bienvenidos, mi nombre es Valeria del Coco y les voy a presentar el tema micosis sistémicas endémicas. Las micosis sistémicas endémicas son infecciones de órganos y tejidos profundos debidas a hongos patógenos primarios saprófitos del suelo, geófilos y dimórficos, que ingresan por esporas a través de la vía inhalatoria y generan una primoinfección pulmonar de curso generalmente asintomático. No presentan contagio interhumano y en forma característica se distribuyen geográficamente delimitando áreas endémicas. Los agentes etiológicos involucrados están representados por los géneros coccidioides, paracoccidioides e histoplasma. Puntualmente en América Latina encontramos las especies Coccidioides posadacea, Paracoccidioides brasiliensis e Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. El dimorfismo térmico es una cualidad que presentan los hongos productores de micosis profundas, que se caracteriza por desarrollar diferentes morfologías en función de la temperatura y nutrientes disponibles. En este caso estamos viendo las fases saprofíticas y parasitarias de Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. En la imagen de la izquierda encontramos un micelio filamentoso ramificado, tabicado y alino, con abundantes macroconidias de pared rugosa espiculada y microconidias piriformes. Y en la imagen de la derecha encontramos numerosas levaduras intracelulares dentro de un macrófago, con una tinción especial que se denomina tinción en casquete o en media luna, dada por la tinción de Giemsa. En esta diapositiva estamos viendo la fase saprófita y fase parasitaria de Coccidioides posadacea. En la imagen de la izquierda encontramos un micelio filamentoso, ramificado, tabicado y alino, con elementos infectantes que son las clamidioartroconidias o artroconidias. Y en la imagen de la derecha encontramos esporangios solocárpicos, son esferas de 30 a 80 micrómetros, de pared doble, gruesa y refringente, con numerosos endosporos en su interior. Ahora estamos viendo la fase saprofítica y parasitaria de Paracoccidioides brasiliensis. Encontramos en la imagen de la izquierda un micelio filamentoso, ramificado, tabicado y alino con microconidias. Y en el caso de la imagen de la derecha, una levadura multibrotante de pared gruesa. Los hongos productores de micosis profundas ingresan por vía inhalatoria, generan una primoinfección a nivel pulmonar y luego se diseminan por vía linfohemática a diferentes órganos de la economía. De acuerdo a las diferentes temperaturas, niveles de lluvia y características del suelo, es que estos hongos se van a ubicar preferentemente en algunas localizaciones respecto a otras. ¿Cómo se produce la interacción huésped-parásito? En primer lugar, tenemos una serie de características que el hongo va a desarrollar para poder persistir y para poder garantizarse la persistencia en el hospedador. Por un lado, presenta una alta resistencia enzimática a las condiciones que le genera el fagolisosoma una vez que es endocitado por un macrófago o una célula dendrítica, lo cual le va a permitir la supervivencia dentro de la célula. Por otro lado, recordemos que son hongos dimórficos, es decir, que hay un cambio de fenotipo justamente para proteger al hongo de su destrucción. Y por otro lado, tenemos en cuenta que se van a generar diferentes mecanismos de presentación frente a los distintos determinantes antigénicos que el hongo presenta. Desde el punto de vista del huésped, presenta una gran respuesta inflamatoria, se van a generar estimulación de mecanismos inmunoespecíficos con expansión clonal tanto de células T como de células B y preferentemente la formación de granuloma, que es la respuesta de hipersensibilidad de tipo 4, por excelencia la que debería estar activa y bien desarrollada para el control de la infección. Dos términos importantes a diferenciar en esta instancia son los de micosis infección y micosis enfermedad. En el caso de micosis infección nos referimos a la inhalación de conidias que generan una primoinfección asintomática habitualmente, aunque esto no es excluyente, lo cual determina que en el hospedador se genere una hipersensibilidad de tipo 4 en respuesta a la inhalación de los hongos. Esta instancia de micosis no cursa ni con signos ni síntomas, ni tampoco con manifestaciones radiológicas. Lo que vemos en una segunda instancia es la micosis enfermedad, en donde ya hay aparición de signos y síntomas, el paciente tiene un cuadro clínico producto de la presencia del hongo en su organismo, hay una diseminación hematógena con compromiso de órganos y sistemas, y esto se pudo haber producido o bien por reactivación del foco de primoinfección o bien por una reinfección.
Para determinar la micosis infección, lo que podemos hacer es una prueba de intradermorreacción o prueba cutánea, en la cual introducimos a nivel de la dermis antígenos provenientes del hongo que querramos diagnosticar y esperamos a evidenciar a las 48 horas una pápula que, de acuerdo al tamaño que presente, nos va a indicar si ese paciente se encuentra con una sensibilización previa a ese antígeno. La micosis enfermedad se va a diagnosticar a través de la signo-sintomatología del paciente y la epidemiología. Es muy importante también para el estudio etiológico definitivo que podamos efectuar el examen micológico directo, tomando la muestra según el foco, haciendo un examen microscópico de esa muestra en fresco y con coloraciones. Luego efectuaremos un cultivo para demostrar el dimorfismo a 28 y 37 grados. Se pueden también dosar antígenos y también es importante realizar el examen micológico indirecto a través de la búsqueda de anticuerpos por inmunodifusión, contra inmunoelectroforesis o fijación de complemento. Y también es muy importante efectuar una toma de muestra para el estudio histopatológico. La histoplasmosis americana o capsulati es una micosis sistémica que afecta el sistema retículo endotelial fagocítico mononuclear que se describió por primera vez en Argentina en el año 1940 por Pablo Negroni. Se trata de una enfermedad sistémica de presentación aguda, subaguda o crónica, como les comentaba anteriormente, que afecta al sistema fagocítico mononuclear y es producida por el agente Histoplasma capsulatum, que en su fase sexuada se llama de esa manera, o bien conocido como Agelomyces capsulatus en su fase sexuada. Este organismo se adquiere por inhalación y por lo general presenta un curso asintomático en áreas endémicas, siendo que en el 95% de los casos los afectados van a desarrollar una forma subclínica o benigna y en una muy baja proporción los pacientes desarrollarán una forma pulmonar progresiva o cutánea crónica en donde se hallan levaduras dentro de los histiocitos. Bueno, como ya expliqué anteriormente, en su fase saprofítica o filamentosa, este hongo presenta un micelio aéreo corto algodonoso, tabicado, ramificado y alino, con abundantes macroconidias de pared rugosa espiculada y microconidias piriformes. Bueno, y tal como mencionábamos en las primeras diapositivas, la fase parasitario levaduriforme se encuentra dentro de macrófagos, histiocitos, y podemos ver las diferentes levaduras en esta imagen con tinción en casquete o en media luna con la tinción de Gienza. La histoplasmosis es considerada la micosis respiratoria cosmopolita más frecuente del mundo. Se estiman alrededor de 40 millones de enfermos y se calculan 200.000 nuevos casos al año. Las áreas endémicas más importantes en el mundo se sitúan en el continente americano y principalmente son aquellas que presentan suelos con alto contenido de nitrógeno, guano de pájaros, aves y principalmente, como les comentaba con anterioridad, heces de murciélagos. La temperatura promedio para su desarrollo ideal es entre 22 y 29 grados centígrados, con una precipitación de 100 milímetros y una humedad relativa del 70 al 87%. La población de riesgo, en cuanto a lo laboral, son aquellas personas que están relacionadas con demolición de gallineros, palomares, espeleólogos, aquellos que están en grutas con murciélagos, trabajadores de vialidad, geólogos, y desde el punto de vista de la susceptibilidad inmunitaria es importante mencionar que debido a que se requiere una inmunidad TH1 para poder controlar la infección, las personas que tienen déficit en este tipo de células van a tener una predisposición a padecer la infección y la enfermedad. Por eso es que es tan frecuente en pacientes VIH-Sida. En esta imagen podemos ver la distribución de las dos variedades de Histoplasma capsulatum, tanto duboisi como capsulatum. La variedad duboisi es la que se encuentra en África y la que produce lesiones granulomatosas o supurativas, principalmente cutáneas, subcutáneas u óseas. Los factores de patogenicidad que presenta este hongo son la capacidad de modular el pH del fagolisosoma, interfiriendo de esta manera con la actividad de las enzimas lisosomales, lo cual le permite residir en el interior del fagolisosoma del macrófago. Presentan además un mecanismo de captación de hierro y calcio y producción de melanina.
La enfermedad endémica ocurre por la exposición a pequeños números de conidios y por lo general es asintomática. La estación de mayor reproductividad del hongo es el verano, aunque en las épocas secas se adquieren la mayor parte de las infecciones. Los conidios penetran por inhalación de aerosoles que contienen no solamente a estos, sino pequeños fragmentos de hifas de la fase micelial del hongo, son fagocitados por macrófagos y en el sistema retículo endotelial se transforman estos hongos a levaduras. El desarrollo de dimorfismo es necesario, obviamente, para la virulencia y está regulado a nivel genético. Una vez que los hongos se reproducen a nivel intracelular, se van a diseminar de forma hematógena y se genera en paralelo una respuesta inmune adaptativa, TH1, con activación de macrófagos. Recordamos que la activación se produce por la liberación de interferón gamma, que es generado a partir de las células CD4-TH1, y si el paciente cuenta con una buena inmunidad, esto va a generar un complejo primario con una calcificación posterior y una hipersensibilidad de tipo 4. La micosis de infección generalmente se desarrolla tempranamente en la infancia y en la adolescencia para ambos sexos por igual, en áreas endémicas. Recordamos que esto es muy temprano porque el hongo convive en las áreas endémicas con los pobladores, mientras que la micosis enfermedad se va a dar siempre y cuando existan una serie de factores predisponentes. Se da con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, en una relación 4:2, 3:1, y la edad de presentación es alrededor de los 40-50 años. Así como les comentaba anteriormente, necesitamos una inmunidad TH1 para poder controlar la infección. Es por esto que dentro de los factores predisponentes, cuando esté alterada este sistema inmunitario, obviamente va a haber una predisposición, ¿no? Por eso es muy importante que recuerden que es una enfermedad marcadora de SIDA. De hecho, se estima en Argentina una incidencia de un 5% en esos pacientes para la histoplasmosis. También tiene que ver con neoplasias sólidas o oncomatológicas, leucemias, linfomas, también usuarios de glucocorticoides de manera crónica o pacientes que usan inmunosupresores. El periodo de incubación dura entre 5 a 18 días. La forma subclínica ocurre en un 95% de los infectados y no genera síntomas específicos. La modalidad sintomática en ese 5% de infectados es muy variable. Generalmente se da en niños menores de 10 años de edad y en mayores de 60 y se manifiesta de diferentes formas. En cuanto a las formas clínicas de presentación de la histoplasmosis, tenemos dos grandes grupos de manifestaciones, las pulmonares y las diseminadas. Tanto en unas como en otras vamos a encontrar tres modalidades: aguda, subaguda o crónica. Las formas pulmonares pueden cursar con infiltrados micro y macronodulares con derrame pleural, como podemos ver en el pulmón de la izquierda, en el pulmón izquierdo de la imagen izquierda, puntualmente. Y en el caso de la lesión cavitada que encontramos en el pulmón derecho, esto, bueno, ya nos está indicando que tenemos que establecer un diagnóstico diferencial obligado con la tuberculosis. A su vez, estos pacientes cursan con anemia, cursan con pérdida de peso, con fiebre, con tos constante, con variables grados de expectoración. Esto remonta sin dudas a un diagnóstico diferencial con esa infección y también con las otras micosis sistémicas endémicas. Acá lo que va a orientar obviamente es la epidemiología del paciente, es decir, dónde reside o dónde residió. En la forma diseminada crónica encontramos con frecuencia adenomegalias y hepatosplenomegalia, también lesiones de la cavidad oral, y en un 6-10% de los pacientes se pueden presentar diferentes grados de manifestación cutánea, con pápulas, nódulos, lesiones verrucosas, etc. Este tipo de manifestaciones cutáneas, como les mencioné, bastante polimorfas, también las vemos en la histoplasmosis aguda y en la histoplasmosis subaguda, que particularmente se ve en los pacientes HIV-Sida. Para el diagnóstico micológico se hace una toma de muestra de acuerdo al foco, escarificaciones, lavado broncoalveolar, esputo, hemocultivo, al cual se le efectúa la técnica de lisis centrifugación, también se puede hacer punción de médula ósea. A eso se le efectúa una microscopía en fresco con gienza para ver las levaduras intra o extramacrofágicas de 3 a 4 micras de tamaño, y posteriormente la muestra se cultiva en medio saburó o lactrimel a 28 grados centígrados para ver la fase saprofítica y a 37 grados en agar-BHI para evaluar la fase parasitaria. Para el diagnóstico indirecto se efectúan las técnicas de inmunodifusión cuantitativa y contrainmunoelectroforesis. Les recordamos que un título de anticuerpos elevado sostenido en el tiempo a pesar del tratamiento indica mal pronóstico. Esto quiere decir que el paciente no logra, a pesar del tratamiento, revertir la situación clínica. También podemos encontrar
que el paciente presente inicialmente un buen pronóstico con un descenso del título de anticuerpos y luego se genere un aumento del mismo por una falta de control de la infección a nivel inmunitario, y claramente el paciente que presenta la línea en rojo lo que está generando es una buena respuesta inmunitaria, está revirtiendo el caso debido a que desciende el título de anticuerpos, que en este contexto no sirven para mucho, ya que es una infección de control mediante una respuesta Th1, por lo tanto en ese caso estamos viendo un descenso de anticuerpos por un control inmunitario adecuado. La coccidiomicosis es una infección de gran distribución mundial. Fue descrita por primera vez en el año 1892 por Alejandro Posadas, un estudiante de medicina que trabajaba en el laboratorio del patólogo Robert Wernicke, quien describió el primer caso en Argentina. De hecho, la cabeza del primer paciente, que se llama Domingo Escurra, se encuentra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esta infección es una micosis sistémica que se adquiere por inhalación, como el resto, que afecta a los pulmones, puede ser asintomática benigna, grave o mortal, depende también del inóculo que se inhale. Las formas diseminadas pueden afectar a las meninges, al hueso, articulaciones, piel y tejido celular subcutáneo. Es causada por el hongo Coccidioides immitis en California y por el hongo Coccidioides posadasi por fuera de esta zona, específicamente en la región de Cuyo, paracordillerana en la Argentina. Se trata de una micosis profunda granulomatosa y supurativa del hombre y también de mamíferos, y como les comentaba anteriormente, es típica de las zonas áridas del continente americano. Desde la fase saprofítica, ubicada en el ambiente, las Chlamydia ortroconidias o ortroconidias ingresan por inhalación y son lo que generan la infección, y se desarrolla de esta manera la fase parasitaria del hongo, que se trata de esferas de 30 a 80 micrómetros, son esporangios, es un esporangio holocárpico, ya que todo el hongo se transforma en un fruto, presenta una pared doble, gruesa y refringente con numerosos esporangios poros en su interior, que al salir del esporangio generan un nuevo esporangio a distancia. Esta infección se localiza principalmente en el continente americano, en regiones que presenten clima árido o semiárido, con poca precipitación pluvial, climas ventosos, con suelos áridos, arcillosos de pH alcalino, con lluvias de entre 150 a 500 milímetros por año, con baja altitud, suelos con alto contenido de sales, vegetación escasa de tipo xerófito, tipo cactus, arbustos y matorrales, con una temperatura promedio de entre 28 grados centígrados en verano y 7 grados centígrados en invierno. Además, se ha presentado en madrigueras de roedores, nativos como ratones, zarigüeyas, ardillas de tierra, que son vectores indirectos de la enfermedad. El hongo puede vivir hasta 30 centímetros por debajo de la tierra. La infección depende de la exposición al hongo, por lo que es más frecuente en campesinos, en soldados, arqueólogos, trabajadores de la construcción, y también puede ser accidental en laboratorios, y de hecho es un patógeno que requiere un nivel de bioseguridad de tipo 3 de acuerdo al CDC. Y por el tipo de respuesta inmune que necesita desencadenar para que se genere un control de la infección, hay pacientes que van a tener una tendencia a padecer la infección. Estos son aquellos que presentan estados de inmunosupresión, tales como uso de corticoterapia o quimioterapia, o pacientes con VIH-Sida. En Estados Unidos encontramos a Coccidioides immitis. La zona endémica más importante es la de la parte sur del país, sobre todo en Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Utah y Texas. En el continente americano, en la parte sur, entonces está, digamos, lindando a la región paracordillerana, y en este caso la especie de relevancia es Coccidioides posadasi. El hongo presenta diferentes factores de patogenicidad de importancia, de relevancia, como las glicoproteínas de pared que le confieren actividad antifagocítica, ureasas que aumentan los niveles de amoníaco y proteinasas que le permiten degradar el colágeno, la elastina, e inclusive pueden generar clivaje de la IgG y de la IgA secretora. Coccidioides es el hongo más virulento dentro de los que ocasionan micosis en humanos, constituye realmente un verdadero patógeno primario y se adquiere, como les comentaba anteriormente, por inhalación de artrosporas. Una vez que estas llegan al pulmón, van a ser fagocitadas por tanto polimorfonucleares como macrófagos. En los macrófagos se va a generar una resistencia a su lisis, y esto es lo que genera
que estos presenten, conjuntamente con las células dendríticas, a los linfocitos Th1, desencadenando ese perfil para que el interferón gamma active finalmente la función macrofágica. La micosis infección, si bien suele ser asintomática, es llamativa la alta cantidad de casos sintomáticos que presenta, en un 40%, si bien son autolimitados esos casos, y cursan con compromiso pulmonar y del sistema nervioso, eritema nodoso, conjuntivitis flictenular, artritis del desierto y por supuesto con una prueba cutánea positiva. La micosis enfermedad se caracteriza por presentar formas pulmonares o diseminadas, en presentaciones aguda y crónica para la forma pulmonar y en el caso de la diseminada, aguda subaguda crónica. En un 25% de los casos puede haber afectación meningia con meningitis, meningoencefalitis o meningomielitis. También puede haber presentación cutánea con granulomas, ulceraciones, verrugas o también lesiones de tipo papulopústulas, nódulos, gomas, etc. Suelen estar ubicadas estas lesiones en cabeza, cuello y tórax. También puede haber fistulización de las lesiones desde hueso y articulaciones. En esta diapositiva podemos ver la gran afectación osteoarticular que puede presentar esta enfermedad con la fistulización que les comenté en la diapositiva anterior. La toma de muestra va a depender del foco y la microscopía nos va a ofrecer la visualización de una esfera de 30 a 40 micrómetros de diámetro que corresponde al esponangio, con una pared gruesa refligente y en su interior numerosos endosporos. El cultivo se realiza a 28 y 37 grados. En el caso del dimorfismo, se puede hacer también inoculación en animales y en medios de cultivos especiales como el medio de Converse. Y también vamos a efectuar el diagnóstico serológico por inmunodifusión y contra inmunoelectroforesis. La paracoccidioidomicosis es una infección micótica producida por el hongo dimorfo Paracoccidioides brasiliensis, que fue descrito por primera vez por Adolfo Lutz en 1908 en Brasil, quien describió inicialmente granulomas en 2 pacientes con lesiones en la boca y en ganglios linfáticos. Esta micosis sistémica granulomatosa y o supurativa, de evolución subagudo crónica, es característica de zonas tropicales de América del Sur, en donde se calcula que existen alrededor de 10 millones de personas infectadas, dentro de las cuales menos del 2% presenta la enfermedad. La frecuencia real no se conoce, por no ser una enfermedad de notificación obligatoria, pero se estima que alrededor del 50% de los habitantes de áreas endémicas ha tenido contacto con el hongo y el 30% presenta infecciones asintomáticas. Si bien se ubica en Argentina, en las regiones de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Norte de Entre Ríos, Santa Fe y Orán Salta, también en países limítrofes como Paraguay, Venezuela y Colombia, sin dudas Brasil tiene el primer lugar en frecuencia de infección. En cuanto a las áreas más colonizadas por la fase saprófita del hongo, encontramos a las regiones que involucran el cultivo de algodón, café, banana, yerba mate y té, y la relación en este caso hombre-mujer va a ser de 9 a 1. La fase parasitaria está constituida por levaduras multibrotantes de 10 a 60 micrómetros de diámetro, y la fase saprofítica está representada por un micelio filamentoso ramificado tabicado con microconidias. En cuanto a la fase parasitaria del hongo, presenta una gran cantidad de 1,3-alfa-glucanos y una pared interna más homogénea y menos densa con predominio de glucanos y quitina. Presenta polisacáridos de pared con un efecto supresor de la respuesta inmune CD4 y aumento de CD8 en sangre periférica. Produce melanina y en la membrana plasmática del hongo encontramos receptores para estradiol, lo cual impide el pasaje de la forma saprofítica parasitaria y esto indicaría por qué la relación hombre-mujer es 9 a 1. La micosis infección podemos determinarla a partir, como siempre, de la intradermorreacción. Entonces, cuando realizamos catastros, usando paracoccidioidina como antígeno para realizar la técnica, se encuentra entre un 5 y un 60% de positividad y predominantemente se trata de infecciones asintomáticas. Las formas clínicas se dividen en la tipo infanto-juvenil o hepatosplenoganglionar o la tipo adulto, que se subdivide en unifocal o pulmonar crónica y multifocal o diseminada crónica. Como secuelas se genera una intensa fibrosis.
La forma infantojuvenil se caracteriza por una gran afectación ganglionar. Podemos ver en la imagen de la izquierda un niño con hepatosplenomegalia. Encontramos también lo que se denomina cuello de búfalo en la imagen de la derecha inferior. Hay gran afectación ganglionar, como les comentaba, con aumento de volumen, induración, dolor, e inclusive puede haber fistulización. Y en la imagen central encontramos una lesión osteolítica en el húmero. En el adulto les recuerdo que podemos encontrar las formas unifocal o pulmonar y la forma multifocal o diseminada. En el caso de la forma pulmonar, podemos encontrar un patrón similar al descrito para las micosis anteriores, y lo que es sí muy particular de esta micosis es la afectación en su forma crónica diseminada de la mucosa de la boca. Vamos a encontrar una afectación entre un 50 y un 80% de los pacientes con este tipo de lesiones, con aumento del volumen, deformación de la región, formación de nódulos y ulceraciones que se agrupan en placas con un aspecto de tejido de granulación, con puntos hemorrágicos en superficie que da lo que se llama la estomatitis moriforme, afectando el velo del paladar, encías, carrillos, piso de la boca, lengua y labios. Esto es común que afecte las piezas dentarias, que se aflojen y que se pierdan. Hay dolor en la masticación y deglución, lo cual en general impide la ingestión y puede conducir también a la caquexia. En cuanto al pronóstico, suele ser bueno, hay una buena respuesta terapéutica, pero es frecuente la curación con un grado intenso de fibrosis. La toma de muestra dependerá del foco. El examen microscópico en fresco revela la presencia de levaduras multibrotantes de entre 30 a 60 micrómetros de diámetro con pared gruesa y refringente. A 28 grados centígrados el cultivo nos va a manifestar el micelio hialino ramificado tabicado con microconidias, mientras que a 37 grados vamos a ver finalmente a la microscopía la levadura multibrotante. El diagnóstico se acompaña, como en el resto de las micosis profundas endémicas, de el diagnóstico serológico, el diagnóstico micológico indirecto, mediante inmunodifusión y contra inmunoelectroforesis. Muchas gracias por su atención.